semana pasada. Esta vez escribimos nomás un repasito, estuvimos hablando de las relaciones entre un hospedero y microorganismo. Hemos dicho de que existen tres posibles tipos de, ¿cómo se llama?, de resultados de esta relación, de esta colonización. Primero, una relación mutualista, en donde tanto el microorganismo como el individuo infectado se benefician, ¿verdad? Se benefician de una forma, como por ejemplo, generación de vitaminas, digestión de alimentos, maduración del intestino, maduración del sistema inmunológico, etcétera, ¿no? La segunda relación es la más común, esta es la más común, se llama comensalismo, en el cual existe un beneficio para el microorganismo, pero no existe ni daño ni beneficio para el individuo. Entonces, esta es una relación como neutra para nosotros y es la relación más común en la mayoría de los microorganismos que colonizan, sobre todo nuestro intestino, nuestra piel y nuestras mucosas, pues tienen esta relación comensal. Y finalmente tenemos una relación parasitaria, ¿verdad? En donde el organismo pues tiene la capacidad de causar daño, ¿verdad? Y dentro de esta relación parasitaria pues vamos a ver que en la mayoría de los casos se trata de un parásito primario, es decir, un organismo que tiene factores de virulencia, es un organismo que tiene la capacidad de causar enfermedad y que en la mayoría de los casos va a causar enfermedad. Luego hablamos un poquito sobre la infección, ¿verdad? Hablamos sobre la infección. La infección pues se trata de la multiplicación de bacterias dentro del cuerpo que a veces está asociada con la liberación de toxinas que produce un cambio fisiológico o estructural en nuestro organismo y por lo tanto causa una enfermedad. Y es importante, ¿verdad?, distinguir los distintos tipos de infecciones, desde local, que es confinada al sitio por donde entró la bacteria, focal, es un poquito más allá del sitio donde entró la bacteria, por ejemplo la gangrena, versus las infecciones sistémicas, que son aquellas que son diseminadas por todo el cuerpo. Las infecciones sistémicas se pueden dividir en bacteremia, aquella infección en donde la bacteria no necesariamente se reproduce en la sangre, sino que se mueve a través de la sangre, como el caso, por ejemplo, de Streptococcus pneumoniae, ¿verdad?, que pasa del pulmón al cerebro, en donde causa meningitis, y la otra infección sistémica es septicemia, en donde la bacteria vive en la sangre y también produce toxinas. Entonces, estas bacterias que producen septicemia pues son las más peligrosas porque pueden causar, como se llama, un choque séptico, ¿no? Y finalmente hay que distinguir el concepto de intoxicación y toxemia. Intoxicación es la ingesta no de la bacteria, sino que de la toxina, y la toxemia es una infección bacteriana, como por ejemplo el tétano, ¿verdad?, que libera toxina en el resto del cuerpo. Y finalmente hablamos de que pues un organismo infeccioso con factores de virulencia pues tiene la capacidad de causar una enfermedad infecciosa que también llamamos enfermedad comunicable, enfermedad transmisible o enfermedad contagiosa. Y nosotros entendemos estas enfermedades porque se esparcen y causan brotes epidémicos dentro de las poblaciones, dentro de la sociedad, y a veces causan brotes epidémicos mundiales que llamamos pandemias, como el caso, por ejemplo, de SARS. Finalmente, nosotros en microbiología tenemos que ser capaces de identificar experimentalmente, científicamente, la asociación que existe entre un agente infeccioso y una enfermedad, y para ello pues contamos con estos postulados de Koch, ¿verdad? Y los postulados de Koch que fueron establecidos por Robert Koch, es un científico alemán, ¿verdad?, contemporáneo con Pasteur, quien demostró mediante la aplicación de 4 pasos, ¿verdad?, que uno puede, ¿cómo se llama?, científicamente demostrar esta relación entre un organismo y un animal, y una enfermedad, perdón. Entonces, ¿cuáles son estos pasos? Pues el primer paso es que en el tejido dañado, entonces piensen, por ejemplo, si yo tengo faringitis, en el tejido dañado yo debo de encontrar un microorganismo. En este caso, digamos que encontramos este microorganismo en forma de caritas de perlas, que probablemente se trate de Streptococcus pyogenes. El segundo paso es que yo tengo que tener la capacidad ¿cómo se llama?, de cultivarlo, de purificarlo mediante técnicas
de restriego sobre agares placas. Entonces, usted pasó todo el semestre, ¿verdad?, aprendiendo en su laboratorio estas técnicas de cómo cultivar y cómo aislar microorganismos en agares, ¿no? El tercer paso es que ya una vez que tiene este organismo aislado pues, y puro, entonces este organismo aislado puro, pues lo vamos a aplicar al animalito, en este caso por la ruta oral, vamos con un cotonete, le aplicamos la bacteria, ¿verdad? Y en el cuarto paso, entonces, el animal pues presenta una enfermedad y esta enfermedad, ¿cómo se llama? Imita o esta enfermedad muestra exactamente todos los síntomas que se observaron en el animal original. Normalmente, pues nosotros aquí tenemos a un humano y luego hacemos la experimentación en modelos de animales para ello. Entonces, en la mayoría de los casos podemos utilizar ratones. En algunos casos también utilizamos modelos, por ejemplo, de ratas, modelos de, ¿cómo se llama?, de primates, aunque en los últimos años, pues cada vez menos es menos viable esta alternativa. También se han utilizado modelos de perros, modelos de conejos, algún tipo de animal que pueda reproducir todos los síntomas de la enfermedad inicial. Y ahora, ¿verdad?, en la era de la medicina moderna, pues nosotros también podemos incorporar un quinto paso en donde aplicamos algún tratamiento médico y vemos si el animal se recupera de esa enfermedad. Entonces, esta es la forma como nosotros demostramos la asociación, por ejemplo, entre el SARS coronavirus 2, ¿verdad? Este es como sabemos como SARS coronavirus 2, pues causa COVID, ¿verdad? Este es como nosotros sabemos, por ejemplo, que VIH causa SIDA. Este es como nosotros sabemos que treponema pallidum, ¿causa qué enfermedad? Sífilis. Sífilis. Streptococo pneumoniae. Neumonía. ¿Y qué más? Tuberculosis. No, esa tuberculosis es otra bacteria. Tuberculosis es causada por Mycobacterium. A ver, ¿cuál es la otra enfermedad que causa Streptococo pneumoniae? Meningitis, ¿no? Entonces hay una asociación muy cercana entre el pulmón, o sea, infecciones que llegan al pulmón, entonces comienzan aquí en el pulmón, ¿verdad? Comienzan aquí en el pulmón y se pueden ir a el pulmón, se pueden ir a otros órganos, ¿sí? Y principalmente el cerebro. Muy bien. Entonces, esta es la forma como nosotros demostramos la asociación entre una bacteria y una enfermedad. Entonces, cuando usted va al doctor, esencialmente lo que el doctor ha hecho, pues estudia pues todos los síntomas de cada enfermedad, ¿verdad?, que han sido demostrados mediante los postulados de Koch, y simplemente le da un medicamento que normalmente funciona contra ese organismo. Entonces, si usted tiene dolor de garganta, con presencia de pus, ardor, ¿verdad?, inflamación, a veces fiebre, tos, todos los síntomas de una faringitis estreptocóxica, pues le van a recetar algún tipo de penicilina, por ejemplo, amoxicilina, y el doctor le receta amoxicilina porque nosotros sabemos que Streptococcus pyogenes es un gran positivo. Y número dos, porque amoxicilina pues se ha demostrado que tiene efectividad sobre Streptococcus pyogenes. Si no funciona, si pasan 3 días y todavía pues no mejora las condiciones, pues entonces le va a recetar otro antibiótico o probablemente debería de mandarlo a hacer un estudio para identificar qué exactamente es lo que está causando esa enfermedad. Muy bien. La enfermedad pues tiene, no ocurre, ¿cómo se llama?, inmediatamente después de la exposición a un microorganismo. Nosotros sabemos que toda enfermedad infecciosa pues tiene por lo menos 3 o 4 fases, ¿verdad? Muy parecidos, estas fases son muy parecidas
a la forma como crece la bacteria en un laboratorio, no más que los tiempos son distintos. Entonces, aquí vamos a tener número de bacterias y aquí vamos a tener tiempo o progreso de la infección. Entonces, esta infección pues va a comenzar con con una inoculación. Entonces, este es el momento en que nos inoculamos, ¿verdad? Note que no hay aumento en el número de bacterias, ¿verdad? A este periodo, a esta fase, se le conoce como el periodo de incubación. ¿Sí? Y en promedio, este periodo de incubación siempre dura por lo menos 12 horas. Algunas bacterias necesitan más de 12 horas para completar este periodo de incubación. Otras bacterias, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, pues puede tardar décadas en su periodo de incubación hasta que muestra algún tipo de síntoma. Una vez que la bacteria pasó por este periodo de incubación, que en el humano más o menos dura 12 horas, entonces la bacteria empieza a crecer y cuando, no, bueno, perdón, antes de que empiece a crecer, va a tener un crecimiento lento inicialmente y este crecimiento lento se asocia con un periodo que llamamos periodo prodromal. El periodo prodromal pues hace referencia a síntomas, ¿verdad? Síntomas que son genéricos, síntomas genéricos. Es decir, ¿verdad? Que la persona pues le duele la cabeza, le duele el cuerpo, a lo mejor puede tener fiebre. O sea, la persona sabe que se va a enfermar, pero todavía no sabe de qué, ¿verdad? Y luego viene, ¿cómo se llama? El periodo en que la bacteria crece de forma más rápida y este periodo de acá, ¿verdad? Este periodo de acá, desde aquí, entonces se le conoce como la fase aguda. Esta es la fase aguda. También se le conoce como la fase clínica, porque es el momento en el que usted ya presenta todos los síntomas acordes al tipo de enfermedad infecciosa. Entonces, si se comió un burrito que estaba contaminado con salmonela, entonces en la fase clínica, pues usted va a presentar síntomas de una salmonelosis, ¿verdad? Es decir, salmonelosis, es decir, dolor de estómago, vómito, diarrea, ¿verdad? A veces fiebre, o puede presentar síntomas como por ejemplo la fiebre tifoidea. ¿Sí? Entonces, ya en este momento, en la fase aguda, pues no hay vuelta atrás, ¿no? Ya usted sabe exactamente qué es lo que tiene y pues va a ir al doctor y esta es la fase en donde nosotros diagnosticamos. Lo otro importante de esta fase es que mientras más temprano le diagnostiquen la enfermedad y más temprano comience su tratamiento terapéutico, o sea, su tratamiento con antibióticos en caso de que lo necesita, entonces mayor es la posibilidad de que usted va a sufrir menos de esta enfermedad. Entonces, mientras más temprano apliquemos los antibióticos ya en esta fase, ¿verdad? Entonces, pues mejor va a ser para usted. Y finalmente, ¿verdad? Viene una fase en donde independientemente, en la mayoría de los casos, que utilicemos este medicamento o no, pues llega un momento, aquí en este momento es cuando se activa el sistema inmunológico, se activa su sistema inmune, del cual vamos a hablar el próximo lunes, y una vez que se activa este sistema inmune, entonces vamos a ver que este sistema inmune empieza a combatir la infección y la infección empieza a bajar y a este periodo le llamamos el periodo de recuperación, ¿verdad? O el periodo de declive. Entonces, este es el periodo de declive, síntomas comienzan a bajar, algunos síntomas como dolor de cuerpo se mantienen, pero pues no pasa nada. Y finalmente llega un momento en que la bacteria desaparece, no más infección, o por lo menos no más infección bacteriana que cause enfermedad, y a este periodo final se le conoce como el periodo de convalecencia o periodo de recuperación. Entonces, el periodo de convalecencia
¿verdad? Es el periodo de final de la fase de la enfermedad infecciosa y es cuando ya nosotros nos sentimos súper bien, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, toda enfermedad aguda, chicos, pasa por por esta etapa. No más que algunos tienen periodos de incubación muy largos. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis tiene un periodo de incubación de décadas. VIH, por ejemplo, tiene un periodo de incubación de 5 a 10 años. Sífilis secundaria, pues puede tener un periodo de incubación de 2 años. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lepra puede tener un periodo de incubación de 5 años, pero en la mayoría de los casos el periodo de incubación más o menos son de 12 a 24 horas. Entonces, si usted muestra síntomas después de consumir un alimento, después de 12 horas, lo más probable es que se trate de una infección y no de una intoxicación. Muy bien, ahora una vez que ya sabemos, ¿verdad?, de que toda enfermedad pasa por estos pasos, ¿por qué es que algunos microorganismos causan enfermedad? ¿Por qué algunos microorganismos causan enfermedad y otros no? A ver, en una palabra, ¿cuál creen ustedes que sea el motivo por lo que algunos microorganismos sí causan enfermedad y otros no? A ver, le doy 2 puntitos para el tercer examen. Que me diga en Carencia de una... factores, perdón, Sí, dígame. carencia de factores de virulencia. ¿Eso sería que causa o no causa enfermedad? En ese caso que no causa. Que no causa enfermedad. Entonces, la diferencia entre un organismo que causa enfermedad y otro que no, es que los microorganismos que causan enfermedad, pues tienen un factor de virulencia. Entonces, no tenemos que esta, más probablemente, no necesariamente, se trata de una, ¿cómo se llama? Infección virulenta. Ahora bien, ¿cómo se llama? Luis Ángel Dorado, porque también levantó la mano. A ver, bien, ¿puede ser que una bacteria no virulenta cause enfermedad? Sí, dependiendo de si haya mutado por contacto con bacterias sí virulentas. Ajá. Ajá, entonces sí es posible, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, puede ser que este microorganismo que era no virulento, ¿verdad? Lo vimos en el experimento de, ¿cómo se llama? En el experimento de Griffith, ¿no? De Frederick Griffith, vimos que una bacteria, Streptococcus pneumoniae, que no tenía cápsula, se puede volver virulento mediante ¿cómo se llama? Mecanismos de variación genética, ¿no? Entonces, esto es la importancia, ¿verdad?, de nosotros de entender, ¿verdad?, en microorganismos desde el punto de vista de virulencia y de entender que la genética de las bacterias es complicada. Entonces, me recuerda para el examen la próxima semana, ¿verdad?, de que pues ustedes pues tienen 2 puntos extra, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? O me manda por un chat ahí antes de que suba la calificación, entonces me manda por un chat, diga, profe, yo le contesté lo de virulencia o yo le contesté lo de variación genética. Muy bien. Ahora bien, la otra pregunta. Imagínense, ¿verdad? La primera pregunta es ¿por qué algunos microorganismos causan enfermedad y otros no? Entonces, estas son características propias de la bacteria. Ahora bien, imagínense que la misma bacteria, entonces piensen, por ejemplo, de salmonela, ¿verdad? Entonces, esta salmonela infecta, ¿qué pasó? Que son así, caray, no manches. Entonces, salmonela, la misma salmonela, digamos que esta salmonela es virulenta, ¿verdad? Y infecta a este individuo y en este individuo causa enfermedad, pero en este individuo no causa enfermedad. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. A ver,
un puntito, ¿verdad? A quien empieza a decir motivos por lo cual la misma bacteria, y no hay tiempo suficiente como para que la bacteria evolucione o genere un mecanismo. A ver, Abigail, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría explicar eso? En primera, puede ser por la diferencia de que no todos tenemos el mismo sistema inmune. Hay gente que tiene el sistema inmune mucho más débil que otros. Puede ser que esta ya tiene inmunidad previa, inmunidad ya sea de una vacuna, o puede ser, ¿verdad?, inmunidad de ¿cómo se llama?, de infección previa. O también puede ser, ¿verdad?, porque puede ser que esta es virulenta, ¿verdad? Y en este individuo no solamente no tiene inmunidad previa, sino que su sistema inmune es insuficiente. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. ¿Qué otra razón podría ser? A ver. Tú también, igual ven ahí, me lo menciona la otra semana. 2 puntitos. ¿Ves? ¿Qué otro motivo podría explicar que una bacteria virulenta causa enfermedad y en el otro caso no causa enfermedad? La flora intestinal, la diferencia de la calidad de la flora intestinal entre las personas. Exactamente. Por ejemplo, si se trata, por ejemplo, de una diarrea, entonces, si este individuo ha consumido antibióticos de amplio espectro, ¿verdad? Entonces, es más probable que tenga, ¿cómo se llama? Que tenga ese tipo de infección. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién lo dijo eso? Perdón, ni vi quién fue. Yo, Maya. Okay, Maya bueno. Meli. Ok. Muy bien. ¿Otro motivo? A ver, piensen en COVID. ¿Por qué el mismo virus en algunas personas causa, el SARS coronavirus en algunas personas causa COVID y en otras personas no causa COVID? A ver, ¿quién? Elian, a ver, dígame. Maestro, ¿podrían ser también las condiciones climáticas para el desarrollo de la bacteria? De la virus, perdón. Ajá, puede ser, pero entonces, por ejemplo, si, ¿cómo se llama? Por ejemplo, los rotavirus, ¿no? Los rotavirus producen diarrea generalmente entre los meses de marzo, ¿verdad?, enero, febrero, ¿verdad? Infecciones respiratorias, estreptococos, no es que aumenten su virulencia en diciembre, en enero, febrero, pero generalmente producen infecciones respiratorias en los meses de primavera, invierno y otoño, ¿no? Es muy raro que infecciones respiratorias ocurran durante el resto del verano, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, como pueden ver, chicos, ¿verdad? De acuerdo a todas sus respuestas, ¿verdad? El fenómeno de una relación infecciosa y una enfermedad es compleja, ¿verdad? Y nosotros explicamos, también igual la otra semana me recuerda, nosotros podemos entender cómo un organismo causa enfermedad utilizando este famoso triángulo de las enfermedades. El famoso triángulo de las enfermedades, pues dice que deben existir 3 factores para que un microorganismo cause una enfermedad infecciosa. Uno de estos factores es una característica propia de la bacteria, que se conoce como virulencia. Virulencia, ¿verdad?, es una característica exclusiva de la bacteria. Esta es una característica propia de la bacteria. No existe nada que yo pueda hacer que cambie la virulencia de una bacteria. O sea, no puedo hacer que, por ejemplo, es que esta bacteria en un individuo es virulenta, en otro organismo no es virulenta, ¿verdad? No, la bacteria es virulenta, no más que en un tejido expresa o utiliza esos factores de virulencia, mientras que en otro tejido no. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe.
Ahora bien, entonces, virulencia son las herramientas que utiliza un patógeno. ¿Para qué? Para invadir un tejido, para evadir el sistema inmunológico y para eventualmente causar un daño fisiológico estructural en ese tejido que causa una enfermedad. Entonces, el primer factor que nosotros tenemos que considerar es que una bacteria es virulenta, ¿verdad? Es más probable que cause una enfermedad, y una bacteria que no es virulenta es menos probable que cause enfermedad. Sin embargo, hay que considerar que algunas bacterias no virulentas pueden desarrollar virulencia mediante estos mecanismos de variación genética. El segundo ingrediente para una enfermedad es un hospedador susceptible, es decir, un hospedador que tiene un estado de salud que permite el avance de esta enfermedad. Y como bien dijeron ustedes, pues eso tiene que ver con las respuestas inmunológicas, con la vacunación o con el estado de competencia de la flora natural. Entonces, individuos que tienen inmunidad previa, que fueron expuestos a esta bacteria y que tienen una flora buena, entonces son menos propensos a sufrir de una enfermedad. Entonces, a esto normalmente nosotros, ¿verdad? Vulgarmente, a esto de acá, normalmente le consideramos. Alguien tiene un micrófono abierto, pero normalmente le hablamos a esto como, pues decimos nosotros, tiene mucho barrio, ¿no? Decimos, no, hombre, es que ese vato se puede comer un cadáver crudo y pues no pasa nada, ¿verdad? No pasa absolutamente nada porque pues tiene mucho barrio, dice, pero no, lo que pasa es que tiene inmunidad y tiene, ¿cómo se llama? Flora microbiana que lo protege contra eso. Muy bien. Y finalmente, pues factores ambientales. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Infecciones respiratorias, pues normalmente se acumulan entre los meses, entre octubre hasta el mes de abril. Entonces, acabamos de pasar la época de infecciones respiratorias y pues tiene que ver con, con que nosotros estamos confinados, ¿verdad? Espacios cerrados y todo eso. También tiene que ver con el pH y con el abuso de estos antibióticos que causan pérdida de flora microbiana. Muy bien, es muy importante, chicos, que usted no confunda virulencia con patogenicidad. Virulencia es una característica propia de la bacteria. Son las herramientas que utiliza para invadir un tejido, para evadir el sistema inmunológico y a veces incluso para la producción de toxinas. Ahora bien, patogenicidad es la habilidad, fíjense bien, es la habilidad de un agente infeccioso para causar enfermedad. Entonces, no son lo mismo. Se relacionan, pero no son lo mismo. Entonces, fíjense bien, una bacteria, nosotros decimos, podemos decir que una bacteria virulenta es más probable que cause enfermedad si accede a un tejido. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos salmonela y esta salmonela llega al intestino, entonces nosotros sabemos que es más probable que cause enfermedad si el individuo pues no tiene un sistema inmune competente o si no ha tenido una exposición a esta salmonela anteriormente. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, fíjense bien, existe también la posibilidad, no es más probable, pero también existe la posibilidad de que una bacteria no virulenta puede causar enfermedad.
¿Cómo puede causar enfermedad una bacteria no virulenta? Pues mediante dos cosas. Primero, uno, cuando infecta el individuo es inmunocomprometido. Por ejemplo, en un individuo que tiene VIH o que tiene leucemia, ¿verdad? Es más probable que esta bacteria cause una enfermedad. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. La otra forma como un organismo no virulento puede causar enfermedad es si se escapa del tejido normal. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Escherichia coli uropatógena en el intestino no causa enfermedad, pero en el sistema urinario va a causar enfermedad. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Streptococo agalactiae, vamos a ver ahorita, ¿verdad? Puede causar enfermedad en infantes. Entonces, dado esta compleja relación que existe entre organismos que son virulentos y no virulentos y una, ¿cómo se llama? Enfermedad. Entonces, nosotros nos referimos a estos dos tipos de enfermedades como enfermedades o infecciones primarias, infecciones patogénicas primarias, es cuando el organismo siempre causa enfermedad en un individuo ¿cómo se llama? En un individuo susceptible, mientras que una infección con un organismo que generalmente es no virulento, que causa enfermedad, le llamamos una infección oportunista y una enfermedad oportunista, y nos referimos a este organismo como un patógeno oportunista. El patógeno oportunista únicamente causa enfermedad si ¿cómo se llama? Infecta a un individuo que está inmunocomprometido, o el patógeno, ¿verdad? Infecta, o el patógeno es un organismo comensal que se escapa de la flora normal, ¿verdad? Y que invade otros tejidos. Entonces, estos son ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, Streptococcus viridans, ¿verdad? Causa caries en la boca, produce placa en la boca, ¿verdad? Pero si llega al corazón, pues también puede producir enfermedad. Entonces, como pueden ver, la relación entre un microorganismo y una enfermedad es muchísimo más compleja de lo que normalmente nosotros pensamos. Entonces, aquí tenemos ejemplos de microorganismos que son, ¿cómo se llama? Intrínsecamente patógenos, ¿verdad? Que son los capaces de colonizar y causar enfermedad en un hospedador sano. Entonces tenemos Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo A, que es Streptococcus Streptococcus piógenes, gonorrea, salmonella, shigella, brucella, vibrio cólera. Todos estos microorganismos pues tienen la capacidad de causar enfermedad en un individuo completamente sano, mientras que los patógenos oportunistas son aquellos que necesitan de un sistema inmune débil o que necesitan de condiciones específicas en donde, por ejemplo, el individuo pues no puede, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hacer frente a esa infección, y por lo tanto, pues estos microorganismos pueden causar enfermedad. Entonces, un ejemplo es el algodoncillo, ¿verdad? Que es uno de los primeros síntomas causados por Candida albicans, que ocurre en un paciente con VIH, ¿verdad? Permítame un momento, permítame, ahorita vengo. ¿Qué pasó? Bueno, déjenos, vete para adentro. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, todos nosotros tenemos Candida albicans en la boca, pero pues obviamente nosotros no tenemos enfermedad, únicamente produce enfermedad en caso de que el individuo tenga VIH o en caso de que un individuo abuse antibióticos. Entonces, si usted abusa antibióticos, entonces es más probable que sufra de este tipo de enfermedad.
Muy bien, ¿cómo va a ocurrir el proceso de una infección bacteriana que causa enfermedad? Pues nosotros sabemos que tiene que tener distintos pasos. El primer paso, pues, es la colonización. Es decir, ¿verdad? El organismo tiene la capacidad, ¿verdad? Por ejemplo, tiene la capacidad, ¿verdad?, de llegar a un tejido y esencialmente, ¿cómo se llama? Quedarse en un sitio específico. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Streptococcus pyogenes, Piógenes, pues tiene, ¿cómo se llama? Fimbrias, y estas fimbrias que va a sacar en su superficie, pues tiene la capacidad de unirse a la garganta. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a hacer Streptococcus pyogenes es colonizar su garganta. Lo segundo que va a hacer Streptococcus pyogenes es penetrar, es decir, una vez que está la mucosa, entonces aquí tiene la mucosa, aquí está la mucosa de la garganta, y luego encima pues tiene una matriz extracelular. Esto se llama la matriz extracelular, que está formado de un montón de material, pero principalmente de ácido hialurónico, ¿verdad? Es el mismo tipo de azúcar que mantiene la piel elástica, está presente en todos los tejidos, pero ¿verdad? Nosotros sabemos que Streptococcus pyogenes tiene la capacidad de producir una enzima, produce una enzima, vamos a poner aquí como Pacman, y esta enzima se llama hialuronidasa. Esta enzima, ¿qué es lo que va a hacer esta enzima? Pues esta enzima lo que va a hacer es que va a destruir parcialmente esa capa de matriz extracelular que está formado de ácido hialurónico, y entonces este Streptococcus pyogenes entonces va a penetrar su garganta, y obviamente una vez que penetra su garganta, entonces comienza la fase de multiplicación. Comienza la fase de multiplicación, se multiplica en ese tejido infectado, ¿verdad? Y si usted no tiene cuidado, si usted no, ¿cómo se llama? Tiene un sistema inmunológico competente, entonces este microorganismo pues tiene la capacidad, puede tener la capacidad incluso de moverse a la sangre y causar una bacteremia. Entonces, hay muchos microorganismos que nosotros pues sí tenemos que tenerle muchísimo miedo, ¿verdad? Y esto sería la forma como una bacteria como Streptococcus pyogenes pues causa una enfermedad que puede ser de corto plazo o puede ser a largo plazo. Entonces, a largo plazo, ¿verdad? La bacteremia con ¿cómo se llama? Con Streptococcus pneumoniae, pues va a causar una enfermedad que se conoce como, ¿cómo se llama? Fiebre escarlata. Y en algunos individuos también puede producir reumatismo. Perdón. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces veamos cada uno de los pasos. Entonces, el primer paso es la colonización. Entonces, la bacteria, entonces, puede tener dos formas de colonizar un tejido. Primero, pues es miembro de la microbiota, es decir, que únicamente está presente en un tejido y que únicamente representa una amenaza si se trata de ser un patógeno oportunista que se escapa del tejido inicial, o por la ruta exógena, ¿verdad? Tiene que tener algún tipo de tropismo, ¿verdad? Para ese tejido, y la forma como lo hace es principalmente mediante estos ¿cómo se llama? Fibras que tienen en su superficie, que se llaman fimbrias, que le permiten unirse a un tejido específico, ¿no? Entonces, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, perdón, no pirógenes, piógenes, ¿verdad? Streptococcus pyogenes,
pues tiene afinidad por la garganta. Y aquí vemos el proceso de colonización. Entonces vemos, por ejemplo, un intestino que está siendo colonizado con una bacteria que se llama Enterococos. Se note que esta bacteria pues está creciendo sobre la superficie de esta mucosa intestinal. El segundo paso pues es la penetración. Entonces algunas bacterias pues tienen la capacidad de producir toxinas, es decir, que no necesitan invadir. Por ejemplo, Vibrio cholera. La Vibrio cholera no necesita invadir tejido porque lo que va a hacer es que le va a inyectar la toxina directamente a la célula del intestino y esto pues va a causar diarrea. O puede ser una penetración pasiva, por ejemplo, cuando usted se corta con algún objeto punzocortante y se infecta con alguna bacteria que crece en esta herida. O puede ser mediante una endocitosis inducida, en donde, ¿verdad? Tiene una célula, por ejemplo, tiene una célula, esta es su célula, y entonces tiene una bacteria como Salmonella que tiene la capacidad de invadir el interior de la célula y reproducirse dentro de la célula. Entonces, esta no solamente invade tejidos, sino que invade la célula. ¿Sí? Y en algunos casos, pues, la bacteria pues tiene la capacidad de destruir el epitelio y eso pues todavía va a causar todavía aún más enfermedad. El segundo paso pues es la multiplicación, ¿verdad? Entonces, la multiplicación es el crecimiento de bacteria en un tejido normal y a este equivale a lo que nosotros conocemos como una infección. Una infección es la multiplicación de bacterias en un tejido específico, ¿verdad? Y para que una bacteria cause una infección, pues se requiere de una dosis mínima. Entonces, esta es la otra cosa que hay que tener en mente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Shigella, usted únicamente requiere 100 a 500 células que lleguen al intestino, mientras que en el caso de Salmonella requiere de 10 millones de células para que le causen una salmonelosis. Entonces, por eso es que nosotros cocinamos la comida para reducir o eliminar completamente el número de salmonella o por lo menos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Reducirlo a un nivel que no tenga la capacidad de causar enfermedad. Y finalmente, pues viene el periodo de invasión y evasión. Entonces, en este periodo, ¿verdad? Entonces, el microorganismo pues tiene la capacidad de invadir tejidos y tiene la capacidad de evadir al sistema inmunológico. Entonces, existen distintos mecanismos mediante los cuales la bacteria evade el sistema inmunológico. Uno de ellos es mediante la producción de cápsula. Entonces, organismos que son capsulares incluye a Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Pero también incluye a Klebsiella pneumoniae, y también incluye a la bacteria Haemophilus influenza. Entonces, estas tres bacterias pues tienen la capacidad de evadir los mecanismos de fagocitosis. Entonces, las bacterias fagocíticas pues no van a tener la capacidad de, ser fagocitadas por los macrófagos. La otra es la formación de coágulo, por ejemplo. Entonces, algunas bacterias como Staphylococcus aureus, pues va a formar una capa, ¿verdad? Van a ver ustedes que cuando usted se infecta con, con Staphylococcus aureus, entonces usted tiene una herida, se infectó con Staphylococcus aureus y va a ver que tiene como una costra que parece como un plástico, y esta costra que parece como un plástico, pues no es más que fibrinas. Entonces, fibrinas que causan un coágulo, ¿verdad?, en el sitio de infección. Y esta fibrina, ¿verdad?, que usted no lo crea, pues es un sistema de protección para la bacteria, ¿verdad?
la otra forma o la otra cosa que tiene que hacer una bacteria es invadir tejido, y la forma como lo hace es mediante la secreción de enzimas que llamamos invasinasas, es decir, enzimas que la bacteria va a secretar para destruir tejidos que le permitan invadir a los tejidos más abajo. Entonces, las bacterias pueden producir proteasas, pueden producir colagenasas o pueden producir la enzima hialuronidasa, que va a destruir proteínas. Entonces, este destruye proteínas, como por ejemplo el caso de los Clostridium. Los Clostridium pues tiene colagenasa y proteasas que le permite destruir tejido, ¿verdad? Y la hialuronidasa, que lo hemos visto sobre todo en Streptococcus, Piógenes, ¿verdad? Que le permite destruir esta capa de ácido hialurónico que cubre la mucosa de la faringe. Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar de virulencia. Entonces, recuerden que virulencia, ¿verdad? O factores de virulencia, pues son aquellas herramientas que tienen ciertas cepas de una bacteria que le permite competir mejor para entrar a tejidos que son estériles o atacar a un organismo hospedador y causar enfermedad. Entonces, los factores de virulencia, fíjense bien, son muchísimos, son demasiados factores de virulencia. Entonces, yo la forma como mejor los recuerdo, ¿verdad? Es clasificando los factores de virulencia de acuerdo al tipo de objetivo. Entonces, factores de virulencia. Lo vamos a dividir en 3 factores de virulencia. Factores de virulencia para evasión del sistema inmune, para evasión. ¿Verdad? Para evasión del sistema inmune. Factores de virulencia para invadir tejidos. Y factores de virulencia para causar daño. Entonces, vamos a ver primero, vamos a ver los que utilizan las bacterias para invadir tejido. Entonces, incluye, por ejemplo, el factor de virulencia, por ejemplo, proteasas. Proteasas le utiliza para invadir tejidos, ¿verdad? Colagenasas. Y hialuronidasa. ¿Verdad? También utiliza streptocinasa. Y lo que hace esta enzima es que disuelve el coágulo de una herida y le permite a la bacteria invadir tejidos interiores. Otros, ¿verdad? Factores de virulencia que le permite invadir, ¿verdad? Es como se llama resistencia a ácidos, por ejemplo, resistencia a ácidos. En el caso de bacterias que son intracelulares, como por ejemplo Mycobacterium. Y también Salmonella. ¿Sí? Otro factor de virulencia que le permite invadir tejidos, pues es esta enzima, este sistema que se llama el sistema de, ¿cómo se llama? Para la captura de hierros, ¿verdad? Que son los sideróforos. Para captura de hierro. ¿Sí? Algunos de los más importantes, ¿no? Entonces, todos estos factores de virulencia le permiten a la bacteria invadir un tejido. Luego tenemos los factores de virulencia que le permiten evadir al sistema inmunológico.
esto incluye entonces factores de virulencia que le permiten evadir al sistema inmunológico, pues incluye la cápsula, que le permite evadir fagocitosis, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, la invasión intracelular, es decir, la bacteria vive dentro de nuestras células, como el caso de Mycobacterium, o Salmonella. Aquí también para invadir también está el Fimbria y también está el Pili y también el flagelo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Para evadir, pues le permite invasión extracelular, también mecanismos de variación genética, y obviamente también, ¿cómo se llama? Variación genética y también, pues, los plásmidos de resistencia a antibióticos. Plásmidos de resistencia a antibióticos. ¿Sí? Y finalmente tenemos los que le permiten causar daño. Y estos, pues, los vamos a dividir de nuevo en dos tipos de factores de virulencia que causan daño, ¿verdad? Las exotoxinas, como por ejemplo la toxina del tétano, la toxina del tétano, toxina del botulismo, botox, ¿verdad? Toxina de la enterotoxina, toxina de la tifoidea, perdón, de la ¿cómo se llama? De la tosferina, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y las endotoxinas, que son exclusivas de organismos gram negativos, ¿verdad? Y que pues causa, pues, sobre todo, por ejemplo, fiebre tifoidea, tifus y otras cosas, ¿no? Y septicemia. ¿Sí? ¿Sí estamos, chicos? Sí, profe. Entonces Sí, profe. son muchísimos factores de virulencia, chicos. Entonces, yo no veo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cómo, pues usted puede recordarlos todos, ¿verdad? Pero por lo menos como que recuerde estos nombres de acá, pues para mí es más que suficiente. Entonces, en las siguientes diapositivas, pues habla de cada uno de los factores de virulencia, ¿verdad? Los que promueven invasión, fimbrias, adhesinas, pili, internalización en las células M, movilidad, quimiotaxis, y proteasas contra inmunoglobulinas A, pues le permite colonizar distintos tipos de tejidos, como por ejemplo los epitelios. ¿Cómo se llama? También factores que permiten la evasión de los hospederos, pues incluyen los mecanismos de captura del hierro, la cápsula, variación de antígenos en superficie, que le permiten variar constantemente, ¿verdad? Y, perdón, algunas bacterias pues tienen múltiples factores de virulencia, como por ejemplo Escherichia coli uropatógena. Escherichia coli uropatógeno pues tiene flagelo para moverse en contra de la corriente de la orina, tiene también un fimbria que le permite colonizar la uretra o la, ¿cómo se llama? O la vejiga y proliferar. Aparte, pues tiene una enzima que se llama ureasa, que le permite utilizar la urea como fuente de amonio, y este amonio pues causa daño directamente sobre el tejido. Aparte, utiliza ese amoníaco para crear una placa de amoníaco en forma de cristal que le permite evadir la respuesta de los neutrófilos y de otras células que van a venir a combatir la infección. Los factores que causan daño, pues los dijimos que hablamos de las exotoxinas, la endotoxina colérica, la toxina de la chiga, la toxina de la difteria, la toxina del tétano, la toxina de la tuberculosis,
de la tosferina, etcétera, ¿no? Mientras que las endotoxinas pues son exclusivos de bacterias gram negativas, ¿verdad? Que tienen un lípido A que es muy tóxico y que lo que hace es que causa que tu sistema inmunológico se sobreactive y produzca una respuesta inmunológica contraria a la necesaria. Y aquí tienen los dos mecanismos de acción. Entonces, si no recuerda cómo funciona una toxina y cómo funciona una endotoxina, pues los invito a que repasen el contenido que vimos en el primer parcial. Algunas bacterias tienen la capacidad no solamente de secretar toxinas, sino que tienen la capacidad de inyectar la toxina directamente sobre la célula. Entonces, por ejemplo, es el caso de Salmonella y Pseudomonas. Entonces, Salmonella tiene estos sistemas que parece como un pili, ¿verdad? Vea que es una fibra, ¿verdad? Que parece como un pili, pero este filamento no es para inyectar ADN, sino que es para inyectar toxinas, proteínas, y estas toxinas pues causan daño directamente sobre la célula eucariota. Entonces, este es un gran problema porque estas células pues se pueden proteger del sistema inmunológico y esencialmente neutralizando su actividad. Y otras enzimas que no son toxinas, pero que sí causan destrucción de tejido, pues incluye la colagenasa, como es por ejemplo el caso de Clostridium perfringens, que destruye el colágeno de los músculos y pues obviamente eso va a causar putrefacción del músculo que llamamos gangrena. La coagulasa, que causa la formación de coágulos, ¿verdad? De la sangre en el tejido dañado, ¿verdad? Pues puede causar también eso. La hemolicina, ¿verdad? Que destruye, ¿cómo se llama? Que destruye eritrocitos, ¿verdad? Y que causa o que puede causar anemia. Y la hialuronidasa, que le permite a algunas bacterias como los estreptococos, algunos anaerobios y los estafilococos, esencialmente destruir ese matriz extracelular de ácido hialurónico para causar enfermedad en los tejidos internos. Y entonces aquí tienen algunos mecanismos de cómo la bacteria puede invadir distintos tejidos y causar enfermedad. Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación a la relación microorganismo y cómo se llama y hospedador hasta el momento? ¿No? Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de las bacterias buenas. Las bacterias buenas, nosotros le conocemos como flora normal, también se le conoce como microbiota o flora bacteriana. O flora microbiana mejor porque también no solamente son bacterias, sino que también incluye a, ¿cómo se llama? Hongos, virus incluso y otras cosas. Muy bien. Entonces, la flora microbiana, pues es aquella, se le conoce así como el conjunto de microorganismos que viven en forma habitual en un cuerpo sano. Es decir, que son bacterias normalmente no virulentas, normalmente digo bacterias no virulentas, y por lo tanto incluye tanto bacterias mutualistas y bacterias comensales. ¿Sí? Estos son los dos tipos de bacterias que forman parte de la flora habitual en nosotros. Y dependiendo del tejido, pues entonces nosotros tenemos un montón de bacterias, como por ejemplo tenemos Lactobacillus, tenemos ¿cómo se llama? Streptococcus, ¿verdad? Que son las principales bacterias fermentadoras.
¿sí? Tenemos también Escherichia coli en el intestino, tenemos Klebsiella, tenemos bacteroides, tenemos algunos tipos de Clostridium, los que no son virulentos, los que no son patogénicos. Tenemos también, ¿cómo se llama? Bacteroides, Clostridium. Tenemos Enterococcus, algunos Enterococcus no virulentos. Tenemos Staphylococcus, Staphylococcus epidermis. Tenemos hongos como Cándida. Y podemos tener algunos virus, ¿verdad? También incluso algunos virus que no son virulentos. Entonces, como pueden ver, ¿verdad? Existe una gran diversidad de bacterias que forman parte de nuestra flora, tanto en la piel, en la boca, ¿verdad? En distintas mucosas, ¿cómo se llama? Y que no causan enfermedad, ¿sí? Entonces, esta microbiota, es importante que usted recuerde que esta microbiota vive en epitelios. Entonces, colonizan. Se me está calentando la computadora, entonces se me separa el lápiz. Estas bacterias, ¿verdad? Colonizan, se caracterizan porque colonizan a epitelios. Es decir, mucosas que están expuestas a el ambiente exterior. Ahora bien, estos microorganismos, pues en número, pues hay más bacterias comensales y mutualistas que células eucariotas. Entonces, por ejemplo, el cuerpo humano está formado alrededor de 10 a la 14 células, ¿verdad? De cual 10% son humanas y 90% son células procariotas. Lo que pasa es que son tan chiquitas que en conjunto pues son menos que nuestras propias células. Ahora bien, esta microbiota, ¿verdad? Esta microbiota pues es el producto de la coevolución individual de entre microorganismos que nos colonizan y los hospedadores, y depende obviamente de la interacción con alimentos, con el ambiente, ¿cómo se llama? También la exposición a antibióticos y la exposición a agentes antimicrobianos que pueden causar alteración en esta flora bacteriana. La flora bacteriana pues tiene un beneficio muy bueno para nosotros porque ayuda en el proceso de digestión de alimentos. Si no me cree, pues vea un niño, ¿verdad? Un neonato toma hasta 6 meses, únicamente puede tener flora intestinal hasta los 6 meses, que es cuando puede consumir otra cosa que no sea leche. Los primeros meses de nuestra vida, pues únicamente podemos consumir leche porque es lo único que nosotros podemos digerir. Necesitamos de bacterias que nos permitan digerir otras cosas adicionales. También permite la síntesis de vitaminas como vitamina K, vitamina D en el intestino. Participa en la formación del sistema intestinal en bebés recién nacidos o neonatos. Acidifica, ¿verdad?, las mucosas de la boca y de la vagina, que tiene un efecto antifúngico. Provee protección competitiva tanto por espacio y nutrientes contra patógenos, y también permite modular y entrenar las respuestas inmunológicas contra un organismo patógeno. Entonces, aquí tenemos uno de los principales beneficios de la flora intestinal, tanto organismos comensales como, ¿cómo se llama? Como comensales, como simbiontes, es que es sencillamente la simple presencia de estos organismos buenos sobre la mucosa, entonces permite competir por espacio y con nutrientes contra organismos patógenos. Entonces, si nosotros tenemos una flora intestinal buena y viene una salmonela, entonces es menos probable de que cause una enfermedad grave o que invada la sangre para causar fiebre tifoidea. Pero ¿qué pasa si nosotros abusamos de antibióticos y reducimos nuestra mucosa intestinal? Entonces esta bacteria patogénica pues tiene la capacidad de penetrar la mucosa,
de reproducirse, incluso pues tiene la capacidad hasta de, ¿cómo se llama?, invadir los tejidos inferiores. Muy bien, los organismos comensales, no solamente, o ¿cómo se llama?, la flora intestinal, no solamente tiene, ¿cómo se llama?, cambios, protección en nuestro ambiente, sino que también se conoce ahora que las bacterias intestinales también tienen un efecto en nuestro comportamiento. Es decir, a veces nosotros consumimos muchas comidas chatarras simplemente porque carecemos de una población de bacterias buenas. Muy bien. Esta flora microbiana, ¿verdad? Puede ser ¿cómo se llama? Puede ser organismos, perdón, puede ser organismos que están de forma transitoria, por ejemplo, la bacteria que vive en la piel, que nosotros removemos cada vez que nos lavamos las manos o cada vez que nos bañamos, o puede ser parte de la colonización permanente, pero pues sobre todo, por ejemplo, en el intestino, donde vive de por vida, a menos que consumamos ¿cómo se llama?, algún tipo de antibiótico de amplio espectro. Y lo tercero que usted tiene que recordar es que organismos comensales pueden causar enfermedad oportunista en dos tipos de individuos, en individuos inmunocomprometidos, o pueden causar enfermedad oportunista en, ¿cómo se llama?, cuando se escapa un escape de tejido normal. Lo otro que hay que recordar es la diferencia entre colonización, es simplemente establecimiento de un sitio en donde se reproduce la bacteria, pero a un límite, o sea, se reproduce lentamente, mientras que una infección es la multiplicación rápida, acelerada de organismos en un tejido específico. Muy bien, entonces ahora lo que nosotros sí tenemos que hablar, ¿verdad? Vamos a hablar de cada uno de las floras que tenemos en el cuerpo. Entonces voy a hacer, ¿cómo se llama?, un dibujito, voy a tratar de hacer un dibujito. Entonces, la flora microbiana incluye, ¿verdad?, ¿sí?, menos, y aquí está las fosas nasales, aquí está la boca, y acá está la garganta, ¿verdad?, y acá está la tráquea, y aquí están los pulmones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos flora? Fíjense bien, nosotros tenemos flora principalmente en la piel. En la piel nosotros tenemos principalmente, ¿verdad?, organismos gram positivos. Principalmente organismos gram positivos, que incluye, ¿verdad?, sobre todo a los Staphylococcus. Pero también tenemos Streptococcus. Y de vez en cuando también tenemos Lactobacillus. Y algunos tipos de bacillus. Y también tenemos, de vez en cuando, también tenemos gram negativos, aunque no tanto, pero que incluye, por ejemplo, a E. coli. Esta es la flora más grande porque cubre toda la piel. Y estos organismos no solamente habitan comúnmente en la piel, sino que también habitan, por ejemplo, en los oídos, y también habitan en el área de la conjuntiva. ¿Sí? Es más o menos lo mismo. Entonces, alrededor de los ojos, debajo de los ojos, también tenemos bacterias, y estos son organismos que normalmente habitan en esos tejidos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Luego tenemos la flora oral. La flora oral
o bucal, pues no, la más importante de los organismos de la flora también de nuevo, también son generalmente organismos gram positivos, como por ejemplo Streptococcus, es el más común, Streptococcus, Lactobacillus, Staphylococcus, y también tenemos Cándida, no es un organismo, sino que es un hongo, de Cándida, y también podemos tener, ¿cómo se llama? Enterococcus. Acá también vamos a tener Enterococcus. Y entonces, bacterias que pueden o no pueden producir caries y que forman la placa. La mayoría de estos organismos, pues la forma como habitan es en forma de placa dental, y esta placa dental puede causar caries. Entonces, nosotros comúnmente estamos removiendo ese exceso de placa para evitar que nos vaya a causar algún tipo de enfermedad, ¿sí? Como la caries. ¿Estamos? Sí, De acuerdo. Ok. La otra flora, ¿verdad? Es, ¿cómo se llama? La flora del sistema respiratorio. Flora de mucosa respiratoria. Aquí vamos a hacer hincapié en dos cosas. Todo esto de acá, que estoy dibujando en amarillo, ¿verdad? Esto le llamamos nosotros el tracto respiratorio superior. Este es el tracto y incluye, pues obviamente, la nariz, pero también incluye, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Las membranas sinoidales, la faringe y la laringe. El tracto respiratorio superior, perdón, el tracto respiratorio superior tiene flora microbiana. Entonces, solo presente en tracto respiratorio superior. ¿Sí? ¿Vamos? Y nunca en el tracto respiratorio inferior. Esto que estoy dibujando aquí es lo que vamos a llamar zona libre de todo tipo de microorganismos. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, maestro. Sí, profe. En esta zona no hay flora. Es decir, aquí no hay flora microbiana. Es decir, cualquier infección con organismos patógenos primarios o oportunistas puede causar enfermedad. ¿Estamos, chicos? Entonces, cualquier organismo patógeno primario, es decir, que tenga factores de virulencia, o incluso organismos que tengan pocos factores de virulencia, pueden causar enfermedad.
Sí, profe. Ok. Entonces vamos a dividir la de abajo, no, pulmones, bronquios, aquí tenemos los pulmones, los bronquiolos y los bronquios. Entonces, todos estos tejidos tienen que estar libres de cualquier tipo de bacteria. Nosotros tenemos macrófagos que andan en constante vigilancia, ¿verdad? Revisando que no hayan ningún tipo de bacteria. ¿Sí? Entonces, todos los tejidos tienen epitelios, y todos los epitelios, es decir, todos los tejidos que están expuestos al aire o que están expuestos al ambiente externo, tienen la capacidad de desarrollar flora microbiana, excepto por el tracto respiratorio inferior. Los organismos que forman parte del tracto respiratorio superior, pues se parecen mucho a los organismos que habitan en la boca y que habitan la piel y lo demás. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, maestro. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la otra flora. La otra flora es la flora intestinal. La flora intestinal, entonces la flora intestinal incluye a los intestinos delgado y a el intestino grueso. ¿Sí? Entonces, la flora intestinal, pues incluye a flora incluso en el estómago. Ahora nosotros sabemos que puede haber también estómago, pero también puede haber flora en el estómago, sobre todo lactobacillus. En el intestino delgado, nosotros tenemos principalmente organismos gram negativos, organismos gram negativos, respiradores, anaerobios, facultativos, y esto incluye pues toda la familia de las enterobacterias, ¿verdad? Que aquí tenemos Escherichia coli, tenemos a Klebsiella, tenemos a Citrobacter, tenemos a Enterobacter. Cientos de bacterias que tienen la capacidad de ¿cómo se llama?, de crecer en el intestino, y también tenemos ¿cómo se llama?, organismos gram positivos, sobre todo lactobacillus y bacillus, y también podemos tener algunos tipos de enterococos, que no son patogénicos. Y luego tenemos el intestino grueso o colon. El intestino grueso o colon pues tiene 99% de toda la flora bacteriana del cuerpo, y es 99% de organismos que son anaerobios obligatorios. El más importante de estos es el género Bacteroides, pero también tenemos Clostridia y también algunas bacterias que también pueden fermentar. El otro 1% pues son organismos coloniformes, que son organismos gram negativos fermentadores. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, maestro.
Muy bien. Entonces, el intestino, como pueden ver, pues tiene un montón de distintas bacterias, en su gran mayoría, ¿verdad? Anaerobios obligatorios. Algunos organismos de la flora oral, pues pueden causar también caries, y vimos que la forma como causan caries es porque producen placas, por ejemplo, la placa de Streptococcus mutans, ¿verdad? Y en el tracto respiratorio superior, pues hay todos estos tipos de bacterias, mientras que recuerden que en el tracto respiratorio inferior, pues no tiene flora asociada. Cualquier bacteria que llegue allí va a causar enfermedad. El otro tejido que también tiene flora asociada, que también está expuesto, es el sistema urinario. El sistema urinario, la mucosa externa, tiene flora bacteriana, ¿verdad? Es decir, sobre todo estreptococos como Streptococcus agalactiae, ¿verdad? Lactobacillus y bacteroides, ¿verdad? Únicamente está en la flora microbiana externa. En los órganos urinarios internos no hay flora bacteriana. Entonces, en extracto urinario interno no hay flora microbiana. No existe flora microbiana, y entonces, ¿verdad? El tracto respiratorio del urinario interior incluye a la uretra, a la vejiga y obviamente al riñón. En estos tejidos, chicos, igual que con su pulmón, la presencia de cualquier organismo comensal o virulento, pues puede causar enfermedad si usted no tiene condiciones para, ¿cómo se llama?, librarse de esta enfermedad. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Finalmente, ¿verdad? Como ya vemos, entonces, la flora microbiana tiene muchísimos beneficios, tiene cosas muy buenas que nos permiten a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Desarrollar nuestras respuestas inmunológicas, desarrollar nuestras respuestas contra patógenos. Sin embargo, existen algunos riesgos asociados con la flora natural, y es la posibilidad que existe de que estos causen enfermedades patogénicas oportunistas. Muy bien, estas infecciones de la flora microbiana que causan infecciones oportunistas únicamente ocurren en dos casos: solo en individuos inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes con leucemia, pacientes con algunos tipos de diabetes. En estos individuos, ¿verdad? Pues también podemos tener, ¿cómo se llama?, presencia de flora microbiana que causa enfermedad. El otro mecanismo es mediante escape. Escape del tejido normal. Entonces, escape del tejido normal, por ejemplo, ¿verdad? Escherichia coli, Escherichia coli uropatógena, que normalmente vive en el intestino, pero si se escapa, por ejemplo, a la uretra, ¿verdad? Entonces puede causar una enfermedad del tracto urinario o una infección del tracto urinario, pues obviamente, y 80%, 90%, 80 a 90% de todas las infecciones del tracto urinario son provocadas por esta bacteria Escherichia coli uropatógena. Otro ejemplo de un escape, ¿verdad? Es, por ejemplo, el caso de Streptococcus viridans, que son un grupo grande de bacterias que viven en la boca. Entonces normalmente viven en la boca, pero si se escapan a la sangre, pues llegan al corazón y pueden producir miocarditis. Entonces, existen posibilidades de enfermedades de bacterias oportunistas. Las más importantes, microorganismos oportunistas, los más importantes
microorganismos oportunistas pues son Candida albicans, Streptococcus agalactiae, los Streptococcus viridans y Escherichia coli uropatógena. Estos son los miembros de la flora normal que pueden producir enfermedad bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Candida albicans pues puede producir algodoncillo en la boca, en la vagina o en el glande, en pacientes con SIDA, pacientes que están recibiendo antihistamínicos esteroidales o posterior a un tratamiento con antibióticos de amplio espectro. La bacteria Streptococcus mutans, ¿verdad? Virinas, perdón, pues son bacterias que normalmente habitan en la boca, ¿verdad? ¿Verdad? Sin embargo, ¿verdad? Estas bacterias, ¿cómo se llama? Pues pueden producir miocarditis infarctiva en caso de que usted se raspe la encía, se dañe las encías o el diente y pues la bacteria acceda a la sangre, se va a ir al corazón, en donde va a causar daños y principalmente de estas válvulas del corazón y que causa una miocarditis y pues es la causa o una de las principales causas de infarto en los Estados Unidos debido a que muchas personas pues no tienen buena higiene dental. La otra bacteria que hemos hablado durante todo el semestre pues es Escherichia coli uropatógena, que es un miembro de la flora natural intestinal y que puede causar 90% de las infecciones del tracto urinario. Y finalmente, Streptococcus agalactiae. Streptococcus agalactiae pues es una bacteria que forma parte de la flora natural de la mucosa vaginal en la mujer. Sin embargo, ¿verdad? Si la mujer tiene demasiado Streptococcus agalactiae durante el parto, el bebé puede abrir la boca, inhalar ¿cómo se llama? Streptococcus agalactiae, se le va a ir a su pulmoncito y le puede causar una neumonía o incluso una meningitis, ¿no? Entonces, Streptococcus agalactiae en países en vías de desarrollo, pues es una de las principales causas de meningitis neonatal. Entonces, una enfermedad muy peligrosa, más o menos cada año, pues unos 50,000 niños nacen con infección con Streptococcus agalactiae y por lo tanto en los últimos años pues la mujer embarazada tiene que hacerse ¿cómo se llama? Una prueba para garantizar que no tiene mucha bacteria que pueda causarle daño al niño. Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con relación a lo que hemos visto hoy y el pasado miércoles. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que he visto como que hay mucha contradicción acerca de cómo debe ser el aseo, pues lo que viene siendo la vagina, o sea, si se debe usar Ajá. jabón o no. Ajá. Porque muchos dicen que nada más con que no uses que alteren el pH, con que uses nada más neutro, pero pues el neutro igual se lleva las bacterias, ¿no? Sí, sí se lleva, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo decirle? Lo que sí es mejor, jabones neutros. Hay también algunos tipos de jabones que están saliendo al mercado que tienen también lactobacillus. Entonces, en caso de que usted, ¿cómo se llama? Tenga alguna condición fisiológica, por ejemplo, durante el periodo menstrual. Durante el periodo menstrual, chicos, se me había olvidado mencionarles, es que también nosotros tenemos disbiosis. Las hormonas del periodo menstrual también pueden causar una alteración en la población de bacterias. Ahora bien, ¿verdad? En madres embarazadas, ¿verdad? Streptococcus no es positivo, es mejor tener lactobacillus que fermente. Y si tiene razón, es mejor utilizar jabones neutros, ¿verdad? Pero tampoco abusar, ¿no? Más bien yo creo que lo que no hay que abusar es con esos mentados, los que le llaman duchas vaginales, ¿verdad? O sea, las duchas vaginales, ¿verdad? Que son como, creo que son como aplicación como en tubito, ¿verdad? Que tienen químicos, pues, para reducir la cantidad de bacterias, pero, pues, no son convenientes, ¿verdad? Utilizarlos tan frecuentemente. ¿Sí? ¿Estamos? Y sobre todo si la mujer pasa muy estresada o
si tiene periodos menstruales complicados, entonces en esos momentos pues no es conveniente de que pues haga tratamiento con este tipo de duchas vaginales o con jabones que son normales, ¿no? Que no tienen pH neutro. ¿Sí? Sí, estamos, pero sí es contradictorio, compañera. Sí es contradictorio. Ok, gracias. En algunos sitios en el sur, bueno, es lo que me han dicho, ¿verdad? En Oaxaca y en Chiapas dicen que las mujeres pues incluso pues utilizan, ¿cómo se llama? Yogur no pasteurizado, ¿verdad? Para restablecer la cantidad de lactobacillus, ¿verdad? Para que no le vaya a producir una infección urinaria. Pues, y es lo que más importante, ¿no? O sea, si sufre mucho de infecciones urinarias o si sufre mucho de irritación en la vagina, ¿verdad? A veces descargas como de cándida que pueden ser completamente normales, sobre todo durante el periodo menstrual o cuando está tomando mucho antibiótico. Entonces, en esos periodos es cuando debe tener muchísimo cuidado de no remover en exceso la flora vaginal o tratar de restablecerla con estos cremas que existen ahora en el mercado que tienen lactobacillus o incluso, como se llama, con tratamiento para restablecer el pH ácido de la vagina, que es protectora contra patógenos. ¿Sí? Sí, pero es complejo, es muy complejo, chicos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿cómo es que la flora del tracto respiratorio superior no invade el tracto respiratorio inferior? O sea, sí invade, compañera, pero nosotros tenemos, o sea, por ejemplo, si yo hubiera un alveolo, o sea, aquí está el alveolo, entonces los alveolos son estos saquitos, ¿verdad? Tiene un montón de saquitos, ¿verdad? Que están al final de estos, ¿cómo se llama? Bronquiolos, de estos tubitos. Entonces, nosotros acá tenemos dos cosas, tenemos macrófagos, y estos macrófagos, ¿verdad? Están listos, estos macrófagos están allí listos para macrófagos y son alveolares. Estos macrófagos es nuestra primera línea de defensa. Estos se encargan de la vigilancia continua. ¿Sí? Por eso es que, por eso es que, ¿cómo se llama? De que las enfermedades generalmente respiratorias pues son causadas, las neumonías generalmente son causadas por organismos que forman cápsulas. Organismos que forman cápsulas, estos pues evaden estos macrófagos alveolares y pues pueden causar enfermedad. ¿Sí? Lo otro es que la bacteria infecta al macrófago, ¿verdad? Que es el caso como hace, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. Directamente, ¿cómo se llama? Causa esto. Entonces, organismos que tienen cápsula o organismos que tienen la capacidad de invadir al macrófago directamente, pues pueden causar enfermedad. Los otros organismos, pues que no tienen la capacidad de formar cápsula, difícilmente pueden proliferar en el pulmón porque nosotros tenemos macrófagos que están activados. Estos macrófagos están siempre, 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 siempre listos para cualquier invasión bacteriana. ¿Sí? A veces, la otra, esta es una buena pregunta también, a veces lo que ocurre es que un virus infecta al alveolo y este virus altera la captura del hierro. Entonces, se ha visto que muchas enfermedades virales están asociados con una liberación
de la captura de hierro. Entonces, normalmente, si se recuerdan, normalmente entonces nosotros cuando nosotros liberamos hierro, entonces imaginen que este es un alveolo, entonces cuando estas células liberan hierro, pues este hierro inmediatamente nosotros lo atrapamos, ¿verdad? Lo atrapamos mediante enzimas que se llaman lactoferina y ferretina. El problema se ha visto de que algunas infecciones virales causan que la célula libere hierro de forma continua. Entonces, no produce lactoferina ni produce ferretina, y entonces la presencia de hierro puede esencialmente estimular la proliferación bacteriana. ¿Sí? Y entonces, pues nosotros muchas veces, ¿verdad? Entonces, nos infectamos primero con un virus, y este virus pues altera la fisiología de nuestro tracto respiratorio inferior y crea condiciones propicias para el crecimiento de bacterias. Bacterias sobre todo como por ejemplo pseudomonas o bacterias como por ejemplo Staphylococcus. ¿Sí? Entonces, estas bacterias nosotros sabemos que precisamente se benefician principalmente por el exceso de hierro, ¿no? Y no son, bueno, Pseudomonas ha sido una infección oportunista, y estafilococo, por lo menos en el pulmón, también se considera como una infección oportunista. Generalmente, estafilococos ocurre porque hay otra bacteria u otro virus en el pulmón. Profe, Sí, digamos, me imagino que por eso sucedió que el COVID-19 era tan peligroso al principio, ¿no? O sea, porque era nuevo y no teníamos así como que los macrófagos para eliminarlo y se ajá, pasaba fácilmente al pulmón. exacto. Y pues porque también, ¿cómo se llama? Pues al principio no sabíamos que también no solamente tenemos que protegerlo del COVID, también tenemos que protegerlo de las bacterias, ¿no? Mucha gente, chicos, no necesariamente sí, o sea, el COVID causó muchísimo daño, pero en realidad lo que estaba causando el problema es que se infectaban con otra bacteria. Entonces, aparte del COVID, tenía, por ejemplo, ¿cómo se llama? Streptococos, tenía estafilococos, que eran los que estaban causando también parte del daño, ¿no? Entonces, por eso es que en COVID, en los pacientes con COVID también se les da acitromicina. También Sí, era recuerdo que no ponían que morían de COVID, sino que morían como de neumonía o algo así, y mucha gente se sacaba de onda por eso. atípica. Pues sí, porque decían, es que tenía bacteria y tenía COVID. Entonces, no, murió de una neumonía atípica. No, pues se murió porque el COVID es el que está causando esto, ¿no? O sea, si no tengo COVID, no tengo esto, ¿verdad? Y si no tengo esto, pues no tengo esto, ¿verdad? Entonces, menos riesgo de que pues pueda ser una infección. Digo, chicos, es como se llama, pues yo siempre los invito, chicos, a leer mucho, ¿verdad? Es mucha información, ¿verdad? Y pues uno quisiera darles todo el conocimiento, porque pues como ustedes ya se están dando cuenta, ¿verdad? Pues las enfermedades infecciosas son complejas y son complicadas, ¿no? Y a veces, ¿verdad? En algunos individuos, pues no tienen todas las condiciones necesarias para que este microorganismo cause enfermedad, mientras que en otros, pues son más vulnerables, no son más susceptibles a ese tipo de ¿cómo se llama?, de proceso infeccioso y de enfermedad. Entonces, yo los invito, chicos, ¿verdad? Si les interesa el campo de la microbiología, ¿verdad? De que lean, ¿verdad? Busquen artículos, busquen en las noticias, a cada rato salen noticias que hablan sobre descubrimientos en, ¿cómo se llama?, en descubrimientos en, ¿cómo se llama?, en microbiología. También los invito, chicos, también los invito, ¿verdad?, a que vean, yo hablo muy mal de Facebook porque yo pienso que Facebook no apoya, más bien distrae, pero existen algunos sitios de Facebook que son muy buenos. Entonces, por ejemplo, yo yo utilizo mi Facebook también para aprender noticias nuevas, y por ejemplo hay unas comunidades en Facebook como ¿cómo se llama?, que son muy buenas, ¿verdad? Para que usted
pues continúe, ¿cómo se llama? Aprendiendo microbiología y continúe empapándose de noticias que han sido, pues, en cierta forma curadas, ¿no? Entonces este grupo que pertenezco se llama Microbiology Research Group, grupo de investigación en microbiología. Es muy bueno porque tiene un montón de ¿cómo se llama?, de medios de cultivo. También de vez en cuando va a haber alguien que postea pues una observación microscópica o algún tejido y le pregunta al resto de la comunidad que qué bacteria podría ser. Ese es muy bueno, ¿verdad? Está en Facebook, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y pues de vez en cuando también tienen preguntas interesantes. Por ejemplo, esta pregunta es: ¿el color rojo de la sangre se debe a, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hemoglobina, glóbulos blancos, ¿verdad? Plaquetas, ninguno de los anteriores, ¿verdad? ¿Verdad? A veces investigadores ponen preguntas como, por ejemplo, dice: si usted ve nitratos en la orina, ¿qué puede significar, no? Y entonces la comunidad pues trata de responder, y de vez en cuando incluso pues, ¿verdad? Incluso pues puede ver cómo se llama, cómo se llama, cosas que son positivas. ¿Sí? Muy bien. Hay otro también, Microbiology Learning Club, ¿verdad? También es muy, ¿cómo se llama? Es muy productivo. También le dan recetas y muchas cosas. Muy bien. ¿Estamos? Sí, profe, Sí, gracias. profe, gracias. Sí, profe. Ujú. Ujú. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, pues con esos chicos cubrimos el contenido del tercer examen parcial. Entonces, la próxima semana, el próximo miércoles, tendremos nuestro tercer examen parcial y viene desde genética hasta los conceptos de flora microbiana y esto. Muy bien, entonces antes de irnos, ¿verdad? Casi yo nunca paso lista, pero pues hoy sí es importante, ¿verdad? Pasar lista. Entonces, por favor, conteste y luego ya se puede retirar una vez que conteste. Asistencia, pa, pa, pa. Ok, entonces, Jesús Salazar. Bueno, ¿no? Eunice Piña. Presente. Jorge Alberto Martínez. Presente. Abigail Bedoya. Presente. Ana Karen Chaparro. Presente. Rodrigo Manríquez. Presente. Yasmín Emilia Farfán. Jauri Chávez. Presente. Vanessa de la Campa. ¿No? Valeria de la Campa. ¿No? Diana Nevares. Presente. Ángel Luis Cázares. Presente. Cintia Muruato. Buenos días, profe, presente. Samuel Maximiliano Aguirre. Guadalupe Acosta. Presente, profe. Cristina Maturino. Elian Cruz. Profe. ¿Perdón? Presente. Elian.
Presente, maestro. Luis Ángel, Presente. Cristian Ávila, ¿no? Isis Murillo, Presente, profe. Maya García Moreno, Presente. Luisa Fernanda Vargas, Presente. Andrea Paola Guzmán, Presente. Priscila Bailón, Presente. Hanna Olvera, Presente. Valeria Orona, Presente. Aide Carrillo Cárdenas, Presente. Iru Acosta Estrada, Presente. Dana Valeria Carrillo, Presente. Eli Noemí Núñez, Naomi, Presente. Mayela Soto Reyes Presente. y Emilio Ayala Villa. Presente, profe. Muy bien. Entonces, pues chicos, ya, entonces, pues ya con eso terminamos el tema de y el próximo, dígame, Una disculpa, no escuché mi nombre. ¿quién es su nombre? Jazmín Farfán. Ok, listo. Muy bien. Entonces, con eso damos concluido el tema del tercer parcial y entonces el examen será el próximo miércoles en hora de clase, ¿no? Entonces, ya estamos llegando a las últimas semanas y el miércoles, pues, comenzamos nuevo tema. Entonces, el miércoles vamos a hablar sobre las vías de transmisión de los microorganismos, ¿sí? Entonces, nos vemos el miércoles. Que tengan un magnífico resto del día. Disculpe, profe. Dígame. Nos vemos. ¿El examen será el miércoles 11 de este mes o el 18 de este mes? El 18, ¿no? Ah, ok. Ok, dígame. Gracias. Sí, no este miércoles, sino que el próximo miércoles. Sí. Sí. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Okay. Bueno, chicos, que tengan buen día y nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe, que esté bien. Bueno, bye bye.